Si todos entendiéramos el poder tan grande que tienen las palabras, tanto de forma positiva como negativa, valoraríamos mucho más el silencio. Gracias por ser parte de mi equipo. ¿Alguna vez te ha pasado que dices algo en público o en voz alta que hace sentir mal a otra persona? ¿O dices algo que más tarde te das cuenta que no debiste decir y te llega ese remordimiento o ese sentir de decir, ¿por qué demonios dije esto? No debí de decirlo, herí a otra persona, ¿por qué lo hice? Incluso cuando una persona te cuenta algo y te pide de muchísimo favor que lo guardes en secreto, que está confiando en ti y después terminas contándolo a otra persona. O también te ha pasado que quieres decir algo pero no encuentras las palabras adecuadas y terminas diciendo algo totalmente diferente a lo que querías, dando pie a que todo se malinterprete. Pues bueno, estoy segura que eso y muchas cosas más también te han pasado a ti. O sea, que tú también lo has vivido, que otra persona hable mal de ti, que otra persona rompa ese acuerdo de confidencialidad que tenían sobre algo que le contaste, o te ha pasado que dicen algo en público creyendo que era una broma y que al final te hizo sentir mal y muchas cosas más. Cuéntame en la parte de los comentarios si te ha pasado. Pues bueno, ese es el poder que tienen las palabras. Nosotros podemos bendecir o maldecir a una persona únicamente con las palabras. Es muy importante que entendamos que el lenguaje y nuestra comunicación siempre tendrá consecuencias. Si bien es verdad, es muy fácil que abramos la boca y digamos las cosas como se nos vienen a la cabeza y hasta después entrar en razón y decir, ¡ay! ¿Por qué lo hice? O no quería decir eso, quería decir lo otro, pero en ese momento me dejé llevar por la ira, por el coraje, por la tristeza, por la desesperación y por muchísimas emociones más que me hicieron perder el control y que al final hicieron que lastimara a otra persona o que dijera algo que realmente no siento. Desgraciadamente, muy pocas veces entendemos el impacto que esto puede tener no solo en otras personas, sino hasta en nosotros mismos. De hecho, hay algo que todos deberíamos tener muy en cuenta y que nos lo deberíamos de grabar, y es que una sola palabra puede provocar que nuestra relación vaya de maravilla o que se arruine. Y con esto me refiero a que muchas veces no somos capaces de decir un discúlpame, me equivoqué, un lo siento, un te amo, un gracias, un te valoro, un te apoyo y muchas cosas más, ni del lado positivo que evidentemente enriquece esa relación, ni tampoco del lado negativo que es que no tenemos la valentía y la humildad de hacerle saber o de aceptar que nos equivocamos, que nos disculpe, que hicimos mal las cosas, que nos arrepentimos y demás. Y probablemente esto suene como muy sencillo e incluso hasta obvio, pero muchas veces no caemos en cuenta que cada persona, cada familia, cada cultura, en cada país, tienen una manera distinta de comunicarse, tienen un lenguaje distinto, que a pesar de que hablen el mismo idioma, por así decirlo, tienen modismos y significados diferentes de las palabras, incluso humores diferentes. Y todo esto fácilmente puede provocar malentendidos, que al final terminen tomándoselo como algo personal. Obviamente de este tema se derivan muchos más, como sería la interpretación que cada uno le da a esas pláticas, a esas conversaciones, porque evidentemente tiene mucho que ver cómo interpretemos eso, el lente con el que lo vemos. Precisamente por eso, cuando estamos en una plática grupal y que todos presenciamos el mismo evento o la misma situación, si entrevistan a cada una de las personas, te dirán una opinión diferente, porque cada uno lo vive desde su experiencia. Y por supuesto que esto hace que cambie por completo una versión de la otra. Ahora, algo que no tomamos en cuenta y que es sumamente importante y que una vez más deberíamos entender es que las palabras generan acciones. Por eso siempre les comento que es sumamente importante que cuides el cómo te hablas a ti mismo, porque de eso dependerá la confianza que te tengas, la seguridad y la visión que puedas tener de ti mismo a futuro y de lo que puedes lograr. Pues eso ocurre con todos, con cualquier relación que tengas. Si tú no tienes cuidado en cómo te expresas, en cómo dices las cosas, obviamente esto es lo que hará la diferencia en que tengas una buena o una mala relación. Algo que no me canso de recomendarles en mis videos es que seas lector, es que te intereses por la lectura.
porque esta de verdad puede ayudarnos y puede enriquecernos a un grado inimaginable el resolver situaciones de nuestro día a día, de la vida en general, y nos enriquece muchísimo el poder analizar nosotros mismos desde nuestra perspectiva las situaciones que nos pasan y cómo poder resolver de la mejor manera todo aquello que vivimos, cómo poder expresarnos de la mejor manera. Si no nos damos la oportunidad de leer, entonces estamos muy limitados para poder resolver esas situaciones, para poder comunicarnos incluso con los demás. Al final, algo que tenemos que entender es que el ser humano necesita de esa interacción, necesita de la comunicación y de la convivencia con otras personas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el objetivo no es conversar por conversar. Obviamente las conversaciones se dan para llegar a un acuerdo, para entendernos, para comunicarnos, para enriquecernos como personas, para aprender cosas y demás. Si la conversación no tiene como objetivo enriquecerse de algo, entonces simplemente será una conversación vacía. Pero por el otro lado, también tenemos el poder del silencio. Y es que también necesitamos saber o aprender a escuchar, porque es de donde vamos a aprender. Y no solo se trata de aprender a escuchar a las personas, sino también a nosotros mismos, porque ahí es donde nos damos la oportunidad de analizar y de decir, ok, a ver, ¿por qué esto me molestó? ¿Por qué esto me hizo sentir así? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy juzgando a una persona que ni siquiera conozco? ¿Por qué esto me está afectando? Y demás. Esto es enriquecernos a nosotros mismos, a nuestro crecimiento. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una pareja está discutiendo y ambos, por querer defender su postura o su punto, no se permiten escuchar a la otra persona, comienzan a levantar la voz y entonces eso se torna en querer imponer lo que cada uno piensa? Y esa conversación se torna prácticamente en una guerra para ver quién gana. Y hay personas que piensan que ganaron esa discusión porque terminaron dejando callada a la otra persona, o porque gritaron más, o porque se impusieron en la discusión y demás. Pero si nos ponemos a analizar esa situación, esa conversación no llegó a nada. No tuvo una solución, no llegaron a un acuerdo, no nada. Al contrario, lo único que provocó es que cada uno se llenara más de rabia, se llenaran de frustración porque ninguno pudo expresar lo que pensaba para llegar a un acuerdo, que ambos se quedaron con una parte mucho más negativa. La buena noticia es que todo esto se puede desarrollar si realmente lo quieres. Obviamente, como todo, es un proceso y tienes que invertirle tiempo, tienes que tener la voluntad de querer aprender cosas nuevas, de tener la paciencia de callar, de escuchar más, de leer, de permitir que todo ese conocimiento entre en tu cabeza. Y en algún momento, de manera natural y cuando menos te des cuenta, lo aplicarás de manera totalmente natural. Pero obviamente no los voy a dejar con la duda de cómo podemos trabajar esto y de cómo podemos llevar a cabo este proceso, porque si no, entonces este video no tendría ningún objetivo. Así que aquí te comparto unos puntos para que puedas trabajarlo. Presta mucha atención. Número 1. Analiza cómo conversas. ¿Cómo llevas a cabo tus conversaciones con cualquier persona? Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con el vecino, con quien quieras. Desde tu tono de voz, la manera en cómo te expresas, las palabras que utilizas y entender si lo que dices tiene como objetivo resolver o todo lo contrario, el objetivo es dañar a los demás o hacer que se sientan mal. Número 2. ¿Eres capaz de quedarte en silencio? ¿De escuchar con atención a otra persona sin interrumpirla? Número 3. Cuando conversas con las personas, ¿sueles hacer juicios sobre ellas sin fundamento alguno? Es importante que analices esto y si llegas a caer en cuenta de que sí lo haces, necesitas entender de dónde viene eso, porque ese juicio evidentemente no viene de la otra persona, viene de ti. Número 4. ¿Respetas las creencias de otras personas, las diferentes culturas o la diferencia en la manera de conversar con otras personas? Es importante que seas capaz de aceptar si haces esto o no, porque como les mencioné al principio, hay una variedad inmensa en cómo conversamos todas las personas y eso evidentemente varía desde nuestro lenguaje, desde nuestra cultura, desde nuestro país, desde nuestra educación, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es, ¿respetas eso?
¿Respetas cuando una persona tiene una manera distinta de pensar o creencias diferentes? Número 5. Analiza y entiende que cada persona habla desde su conocimiento o desde sus vivencias. Un maestro no va a hablar de la misma manera que un abogado. Un músico no va a hablar de la misma manera que un médico. Entonces, desde ahí tenemos que tener claro que hay muchas diferencias y que tenemos que estar abiertos a escuchar y aprender cosas nuevas. Número 6. Aprende a escuchar las emociones de las personas con las que estás conversando. Algo que tenemos que entender y que tenemos que tener muy claro es que las palabras están cargadas de emociones. Y como siempre les he dicho, todo en esta vida es energía, pues las palabras también están cargadas de esa energía. Por eso es importante que analices cuando estás conversando con una persona qué emoción te transmite lo que te está diciendo o lo que están hablando. ¿Qué es lo que mueve en ti? Número 7. Sé honesto contigo mismo y analiza si la conversación que estás teniendo con otra persona es meramente para ganar la discusión. Porque si es así, necesitas ser consciente de que esa conversación no va a resolver nada. Número 8. Analiza si tus conversaciones o la manera en la que te diriges a los demás, el cómo hablas, el cómo te expresas, conecta de alguna manera con las emociones de las otras personas. Dicho de otra manera, ¿eres empático con ellos? Porque algo que nunca debes perder de vista es que hay muchas personas que lo único que necesitan es sentirse escuchadas. Número 9. ¿Eres una persona que cumple sus promesas? Porque esto también viene dentro de una conversación. Y si eres una persona que únicamente habla sin darle importancia a la palabra que le estás dando a la otra persona de que vas a realizar algo, si te pones a analizar, estás mintiendo. Y lo único que eso provocará es romper la confianza que la otra persona tiene en ti. Número 10. Analiza qué tan claras son tus peticiones. ¿Sabes pedir de una manera correcta cuando quieres obtener algo de alguien? El problema de muchas personas es que esperan algo sin pedirlo de manera directa, como si la otra persona fuera Madame Sassou o algo por el estilo. Y adivina qué, nunca llegará aquello que quieres si no lo pides de manera directa. Número 11. Analiza cómo reaccionas ante los nos de otras personas. ¿Qué sientes cuando otra persona te dice que no? O ¿tú eres una persona que suele utilizar el sí y el no? ¿O siempre sueles decir que sí a todo, aunque no lo sientas? Porque recuerda que si no sabes utilizar el no, entonces no has aprendido a poner límites. Número 12. ¿Qué tan concreto eres cuando conversas con alguien? Hay muchísimas personas que hablan hasta por los codos y de verdad hasta te marean de tanta palabrería que dicen, pero al final no dicen nada. Entre tanto discurso se pierde la claridad de lo que realmente quieren expresar. Y este tipo de conversaciones, en vez de resolver, provocan muchísimas dudas. Número 13. Indagando un poquito más a profundidad en decir que no, es importante que desarrolles la capacidad y la valentía de poner límites, de decir no cuando es necesario. Porque cuando te veas en situaciones muy incómodas y complicadas, no sabrás poner límites y entonces sí, te meterás en muchos problemas. Número 14. Analiza si cuando conversas con las personas reclamas o te quejas. Cuando te quejas de algo, estás sumido en el victimismo. Pero cuando reclamas algo, esto sustenta una conversación o estás reclamando algo que previamente se había conversado o se había pactado. Incluso algo que se incumplió. Aquí la diferencia es que la queja no da para nada más. La conversación se queda igual o peor de como estaba. Y el reclamo da para algo más, da para una solución o un acuerdo. Número 15. Las conversaciones que tienes, ya sea contigo mismo o con otras personas, te llevan a la acción o simplemente se quedan en palabras. Porque si solo se quedan en palabras, entonces lo único que estás haciendo es perder el tiempo. Hay parejas que llevan mucho tiempo juntas teniendo problemas y que al final lo único que necesitan, pero que no han tenido la valentía de decir, es poner un alto, el decir basta, hasta aquí, no más. Y esto evidentemente no ocurre porque quieras que las cosas se den así o que el problema dure tantísimo tiempo, sino porque muy probablemente no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo expresarlo. Número 16. Deja de comunicarte tanto por mensajes y conversa con las personas.
Hoy en día hay una fiebre en todo el mundo que la única manera en la que quieren comunicarse es por medio de mensajes. Así tengan a las personas cerca de ellas, por ejemplo, viviendo en el mismo lugar o estando cerca realmente, prefieren mensajearse a hablarse por teléfono o incluso a verse. Y no se dan cuenta que con esto están eliminando una parte importantísima de las conversaciones, y es el poder mirar a la persona a los ojos, ver si está siendo sincera contigo o simplemente sentir la energía de esa persona. De hecho, esta práctica puede generar muchísimos problemas porque evidentemente nunca será lo mismo mantener una conversación directa a mensajes. Por más emojis que existan hoy en día, nunca podrá transmitir lo que realmente estás sintiendo, ni podrá transmitir lo que tu tono de voz realmente quiere expresar. Así que a menos que no te quede de otra, siempre opta por la opción de hablar, de conversar directamente con las personas, no únicamente de mensajear. Número 17. Analiza y elige un buen momento para tratar temas que son importantes, que son más profundos y que conllevan decisiones o que conllevan incluso un cambio. Porque debes de saber que no todos los momentos son los adecuados para tratar este tipo de temas. Y ahí es donde tenemos que escuchar nuestra intuición. Cuando sintamos que no es el momento, no lo hagas. Número 18. Analiza y obsérvate a ti mismo si cuando conversas con las personas e incluso cuando discutes, lo único que haces es gritar o tratar de ofender a los demás. Eso lo único que provoca en las relaciones es deteriorarlas, arruinarlas. No es lo mismo ser firme en una conversación o poner límites a ser grosero o irrespetuoso. Es totalmente distinto. Número 19. Tienes que tener siempre en la mente que las conversaciones pueden ser motivadoras y llenas de inspiración, incluso aunque tengas diferencias de pensamiento con la persona con la que estás hablando. Tu objetivo siempre tiene que ser el dejar algo positivo en la conversación, no en querer tener la razón siempre o en que sea una conversación enfocada a lo negativo. Y 20, y creo que la más importante, nunca dejes de lado que todas las personas somos muy diferentes. Existen muchas religiones diferentes, creencias, gustos, culturas. Por lo tanto, tenemos que aprender a respetarlas y a saber escuchar las necesidades de otras personas sin tomarnos eso de manera personal. Date la oportunidad de hacerlo y verás cómo esto cambia tu manera de comunicarte. Así que bueno, amores, aquí cierro este video esperando que sea de tu total utilidad. No dejes de compartirme en la parte de abajo qué opinas al respecto y si agregarías cualquier cosa, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.